6 de la mañana, 32 minutos. Alguien tiene que responder por la muerte de Kevin. Finalmente, en medio del debate nacional que ya nos contaba Jessica, en esta situación, la nueva cara de la crisis del sistema de salud, la Fiscalía oficialmente abrió una investigación por el delito de negligencia, investigación que va a arrancar con la revisión de la historia clínica del niño, que por cierto fue publicada irresponsablemente por el gobierno, así como con el dictamen del Instituto de Medicina Legal para esclarecer las causas del fallecimiento. A la Fiscalía se suma la Superintendencia Nacional de Salud, que anunció una auditoría por la muerte de Kevin para revisar el proceso de atención, las barreras administrativas que le pusieron a la familia, la entrega del medicamento y el protocolo especial que como paciente con hemofilia debía recibir, esta que se considera una enfermedad huérfana. Eso parece como poco una paradoja. La superintendencia anunciando una auditoría, pero no se nos puede olvidar que la superintendencia es la que vía interventor se encarga de la administración de Nueva EPS desde abril de 2024, es decir, es la que administra la EPS donde estaba afiliado el pequeño Kevin. Es muy importante esclarecer el caso de Kevin, pero más importante aún, evitar nuevas muertes por problemas en el sistema de salud. Hay al menos otros 50 pacientes con hemofilia afiliados a Nueva EPS que están esperando medicamento, y hace apenas unas horas la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos alerta por 14.000 personas ya trasplantadas que tienen problemas para recibir medicamentos, y por eso le recuerdan al gobierno que el medicamento es la única manera de evitar que el cuerpo rechace ese órgano nuevo. Como quien dice, del medicamento depende el éxito del trasplante para salvarle la vida a los pacientes. Pero no, pese a toda esta evidencia, a todos los pronunciamientos médicos, el presidente insiste en que aquí no hay culpa del gobierno. En las últimas horas volvió a hablar del tema y se ratificó. Dijo que a los niños hay que cuidarlos al máximo, pero que la familia tiene que ser el anillo que lo cuide, porque el Estado lo que hace es apoyar en el proceso. El presidente Petro parece que no ha leído la carta de 15 organizaciones médicas y de pacientes que le piden no seguir victimizando a la familia de Kevin. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. El gobierno del presidente Gustavo Petro llevó la batalla al Consejo de Estado y radicó un recurso de súplica de 28 páginas con el que busca revertir la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo en un 23,7% para 2026. El recurso fue presentado de forma conjunta por los Ministerios de Trabajo y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Qué es un recurso de súplica? Es el mecanismo legal que permite impugnar decisiones tomadas por magistrados ponentes en procesos de única instancia ante el Consejo de Estado. Con esta herramienta, el gobierno le pide al Pleno de la sección segunda que revise lo que decidió el magistrado Juan Camilo Morales el pasado 12 de febrero. ¿Cuáles son los argumentos centrales del gobierno? Primero, que la medida cautelar excedió sus propios límites. En lugar de preservar el proceso judicial, configuró un régimen transitorio de salario mínimo, función que según el gobierno Petro corresponde exclusivamente al Ejecutivo. Segundo, que la decisión anticipó un juicio de fondo que solo puede darse en sentencia definitiva, lo que vulnera el principio de no prejuzgamiento. Y tercero, que el auto desconoció la cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-815 de 1999, la cual establece que los criterios constitucionales, como la remuneración mínima vital y móvil, deben aplicarse de manera prevalente sobre los criterios legales al fijar el salario mínimo. Como pretensión principal, el gobierno Petro pide revocar el auto en su totalidad. De no lograrlo, solicita al menos eliminar la orden que obliga a expedir un decreto transitorio. Vale aclarar, esto no suspende el plazo. El gobierno tiene 8 días desde la medida cautelar para publicar ese nuevo decreto y el ministro de Trabajo confirmó que lo harán. Todo esto mientras, como pretensión principal, el gobierno pide revocar el auto en su totalidad. De no lograrlo, solicita al menos eliminar la orden que obliga a expedir un decreto transitorio. Todo esto también mientras las movilizaciones programadas para hoy en la tarde en las principales plazas del país, promovidas por el propio presidente Petro, se desarrollarán a pocas horas de que venza el plazo fijado por el Consejo de Estado. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 37 minutos. Lo que sube como palma cae como coco y los cafeteros del país dejan atrás los gozosos y comienzan a adentrarse en los dolorosos. Cerca de 550.000 familias, 25% del empleo agrícola en el país y 730.000 empleos directos que hoy reciben 500.000 pesos menos por la carga de café y solo por efecto de la tasa de cambio, cayendo a 2.080.000 pesos la carga de 125 kilogramos, su nivel más bajo en los últimos 16 meses, y una cotización que no se veía desde octubre del año 2024. Derrumbe de más de $500,000, cortesía de la caída del dólar, que hasta hace menos de un año rondaba los 4.300 pesos y esta mañana se encuentra por los 3.660 pesos, 12% menos en su variación anual, produciendo un golpe fatal para los cafeteros del país, que pierden más de $500,000 por carga por ese efecto de la tasa de cambio, y justo en un momento en donde las proyecciones de inflación rebasan el 6% para este año y cuando el salario mínimo subió 24% para 2,5 millones de colombianos. Mal momento para los cafeteros por la caída del dólar, pero que también se suman otros astros que empiezan a alinearse en contra. De un lado, la volatilidad en los precios internacionales, con el Colombian Miles, la referencia para el café colombiano en el exterior, cotizándose en bolsa de Nueva York a $3.40, cuando hace un año, en febrero de 2025, se negociaba a $4.10 en una especie de montaña rusa que emborracha y marea y afecta a los caficultores del país. Caficultores también azotados por cuenta del clima y a la alta sensibilidad a los cambios de temperaturas, con una producción que en enero cayó 34% por cuenta de los problemas climáticos que afectaron el desarrollo de los cultivos y la formación de la cosecha, y que profundizaron la tendencia negativa que traían ya en el último trimestre del año pasado. Clima, tasa de cambio y volatilidad de los precios internacionales que hoy tienen a los cafeteros nuevamente contra las cuerdas y apagando así el principal motor del agro colombiano durante todo el año pasado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:39 minutos de la mañana. Algunos dirían que David Racero se salvó por un tecnicismo. Se salvó porque las demandas que pedían su muerte política se fundaron en artículos de prensa de donde extrajeron las capturas de pantallas de los chats donde le daba órdenes a un miembro de su UTL para trabajar en el Fruver La Cosecha del Campo. Es decir, no fueron extraídos directamente del teléfono de John Leonardo García, que fue escuchado por el Consejo de Estado, que le compró su versión. Le creyó que no era el conductor de Racero, a pesar de que el mismo representante publicaba fotos junto a él diciendo que era un conductor profesional, y a pesar de la explicitud de las conversaciones sobre el producido de su negocio familiar. Esta decisión no se ocupó de estudiar al Racero explotador, al Racero que ofrecía $1,000,000 por 13 horas de trabajo en su Fruver sin prestaciones sociales y con un día de descanso a la semana. El Racero que pedía toderos, que lavaran baños, que hicieran aseo, que hicieran pulpa, que manejaran la caja y que lavaran en pisos. Por ahora, para él, el tema político está resuelto, pero no el tema penal, porque no se ha ocupado todavía la Corte Suprema de Justicia de este asunto, de los miembros de la UTL que Racero utilizaba para su negocio familiar, que deben ser discutidos ante la justicia. Tampoco está resuelta la denuncia por la consignación de 5 millones de pesos que le hizo Gigis Gaona, esposo de Estefanía Hoyos, una empleada también de su UTL, que el 24 de diciembre del año 2018 desde Puerto Carreño le hizo esa consignación que, dicen los denunciantes, era la exigencia que él le hacía a algunos empleados para que destinaran parte de su sueldo a sus arcas personales. Ese es el asunto que va a tener que discutir la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, donde están abiertas 2 investigaciones en contra del representante del Pacto Histórico, que paradójicamente fue un defensor de la reforma laboral y del salario mínimo del gobierno del cambio. Estás escuchando Blue Radio.